Bueno, pues muy buenas noches. Nos da mucho gusto saludarlos de nueva cuenta en este programa Causa Magisterial. Es un espacio pues que nosotros hemos construido desde el Movimiento Nacional por la Transformación Sindical con la finalidad pues de aportar información relevante al magisterio en torno al desarrollo de la política educativa, de la política magisterial, de las acciones en materia sindical de esta administración. Y bueno, pues un tema por demás relevante que hemos venido ya comentando en otros momentos, tiene que ver con este anuncio dado por el presidente de la República el 15 de mayo, el Día del Maestro, con respecto al esperado y también controvertido aumento salarial. En aquella ocasión comentábamos con los invitados que tuvimos en esa ocasión y que hoy día nos van a acompañar, pues que habían todavía muchas nubes grises, ¿no? Que no había suficiente información. Y bueno, pues por ahí a cuentagotas se fue generando esta información. Hasta el día de hoy, digamos, no de manera oficial se ha dado a conocer por parte ni de las autoridades hacendarias ni por parte de las autoridades sindicales, pero sí ya se filtraron por ahí varios documentos que, bueno, nos dan cuenta ya con más claridad de cómo queda este desglose. Y bueno, como se había prometido en aquella ocasión, dijimos que íbamos a tener una segunda emisión para reflexionar a detalle estos temas, y qué mejor pues con dos expertos en la materia como el contador René Jatar y el licenciado Guillermo Rivera, quien nos están acompañando de nueva cuenta y que les agradecemos su presencia el día de hoy. Buenas tardes, buenas noches, contador René. ¿Qué tal, estimado maestro? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio magisterial que nos acompaña. Saludo con afecto al licenciado Rivera también, que nos acompaña en esta sesión y estamos a sus órdenes. Estimado licenciado Guillermo Rivera, bienvenido, buenas noches. Sí, gracias por la invitación, Eduardo. Un saludo, René, y un saludo a todo el auditorio que nos escucha esta noche. Bueno, pues como ustedes saben, recientemente pues ya se dio a conocer por parte del sindicato. Primero fue por ahí la sección 18, de manera un poquito adelantada en el estado de Michoacán, sueltan esta información y de ahí se desprenden varias entrevistas que fuimos captando por ahí en varios, sobre todo en redes sociales, ¿no? De varios edutubers, algunas agencias de noticia que estuvieron dando a conocer este desglose. Y bueno, hasta hace unos días, me parece que hace 2 o 3 días, ya el sindicato da a conocer la respuesta al pliego petitorio, ¿no? En ese sentido, pues iniciamos, licenciado Guillermo, ¿qué te dice esto, este proceso un poco tardío de la información? Sí, bueno, yo me gustaría iniciar señalando lo que dice el artículo 32 de la Ley Federal Burocrática, que establece que la Secretaría de Hacienda, tomando en cuenta la opinión de la Federación de Sindicatos, fijará las normas, lineamientos y políticas que permitan establecer el tema de las remuneraciones asignadas. Y en ese contexto, en ese contexto, pues el primer ejercicio que tendremos que estar revisando el día de hoy, si en verdad fue consensado los sindicatos para tomar esta decisión o no, porque pareciera que el 15 de mayo, pues fue de manera muy categórica el gobierno federal en determinar que un aumento salarial iba a ser del 8.2%. Y esa decisión unilateral del gobierno, que no fue consensada en términos de la ley federal burocrática, aunque posteriormente empecemos a ver minutas, porque pues, técnicamente a lo mejor son minutas de ya simplemente para aceptarlas, no para opinar o para consensarlas, que es totalmente diferente. Pues eso tuvo un impacto en los estados, como en el caso de Baja California, donde de manera inmediata, y también otros gobernadores, empezaron a replicar y de manera directa a informar al sector educativo de todo el país y de algunas entidades que el aumento era del 8.2% en salario.
Y entonces empezamos a ver estos bosquejos de saque, donde se empiezan a describir los aumentos y empiezan a decir otra cosa diferente. Empiezan a decir que ese 8.2% se divide una parte en salario y otra en prestaciones, y ahorita seguramente, como lo va a comentar el contador Jatar, pues es totalmente diferente. Y el otro tema, para retomarlo posteriormente, y que creo que nos puede generar un buen debate y análisis, es el tema del salario mínimo en todo el sector educativo y magisterial, de cuando menos 16,000 pesos, y todas sus implicaciones y variables, pues que esto significa, ¿no? Hasta ahí dejaré mi comentario de saque para irlo abordando. Perfecto. Y pues, contador René, ¿qué le pareció, o de primera impresión, qué le dice toda esta información en lo que me preparo para presentar la minuta? Sí, claro. Bueno, de entrada te puedo comentar que obviamente los porcentajes que están circulando en ciertas presentaciones distan mucho de lo anunciado por el presidente de la República. Ahorita lo vamos a poner en pantalla, y vamos a ver que ese 8.2% no va directamente al 0.7, que es, o de manera integral a todos los conceptos que integran la percepción del magisterio. Es un esfuerzo, pero sin embargo todavía el gobierno federal se quedó por abajo de la expectativa por la pérdida de poder adquisitivo que ha tenido pues toda la economía mexicana, el magisterio. Y lo único rescatable que yo vería es que aquellos trabajadores de la educación, sobre todo los de el primer nivel, o que ganan menos de 16,000 pesos, pues ya tienen un piso donde de manera loable, pero aún precaria, se les hace algo de justicia al establecerse una percepción mínima, pero sí en las categorías o en aquellos trabajadores que tienen mayor tiempo se quedan muy rezagados. De entrada te podríamos decir, yo creo que pasaríamos a la presentación de la información para irla desmenuzando y que quede un poquito más claro para nuestros amigos de magisterio. Perfecto. Bueno, pues nada más para tener un contexto, lo que están ustedes viendo a continuación, pues es específicamente el documento. Se entiende que es un documento totalmente oficial, que es la respuesta nacional a estos acuerdos que lleva a cabo el sindicato conjuntamente con las autoridades del Poder Ejecutivo. Y bueno, aquí describen puntualmente pues los resultados de esta negociación. Y justamente lo que vamos a revisar ahora, con el apoyo de dos expertos en la materia, tiene que ver con estos anexos que significan el desglose, ¿no? Como bien lo comentaba el contador Jatar, y justamente vamos a revisar. Entonces, esta es la presentación, y nos habla en un primer momento de que hay un incremento al 0.7 en todos los niveles y categorías. No sé qué tan cierto sea esto, contador, usted nos puede describir. Bueno, hasta ahorita no hay forma como para dudar de esa información, salvo notificación en contrario. Y sí, si lo pudiéramos dar un poco bajo, Lalo, aquí vemos, por ejemplo, cómo ese 8%, 8.2 no va directamente al salario, cómo va el 4 al tabulador, el fortalecimiento el 0.2 en prestaciones. Ellos, hay una práctica equivocada o que sin mala intención es la suma de porcentajes. Dice, bueno, pues sumo el 10%, pero realmente cuando lo conviertes en números, ese 10.81% en porcentaje real, pues no llega ni al 6% o muy apenas pasa o rebasa el 5% de la suma de las percepciones totales. ¿Por qué? Porque en algunos conceptos, y más adelante lo vamos a ver, pues hay incrementos de 1.2 pesos, 1.7 pesos, 15 pesos, que si de manera total, a la percepción total salarial lo comparas, pues no es porcentualmente comparable con lo anunciado con el presidente de la República. Lo ideal hubiera sido de que si una persona gana, no sé, 16,000 pesos,
esa persona de 16,000 pesos, ese maestro o ese trabajador de la educación, tenga un incremento real de cerca de, pues por el 8%, estaríamos hablando 1,500 pesos directos. Pero al momento en que lo desglosamos bajo esos porcentajes, resulta que la percepción anda pues, en la mitad de lo que era la expectativa real del 8%. Estarías hablando de 500, 600, 700 pesos más. Y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Perdón, ahí nada más interrumpir un poquito, Jatar, y no pasar desapercibido que también se empezó a especular que el aumento estaba por arriba de la inflación. Entonces, según datos del INEGI, en mayo del 2023, muy cerquita al aumento, estábamos en 6.25%. Entonces, la propuesta del sueldo está por abajo de la inflación. No, definitivamente, Guillermo. ¿Por qué? Porque, bueno, el dato de la inflación es sobre ciertos conceptos, pero si ya nos vamos a la inflación real, que nos impega directamente el bolsillo en el supermercado, pues seguimos viendo que los precios están en un 15, 20, 30% más de su costo habitual. Entonces, a nivel macroeconómico, y es bien importante, el dato de la inflación es un análisis sobre ciertos conceptos, pero si ya nos vamos a lo cotidiano, a lo que el mexicano promedio consumimos, estamos viendo de que está muy lejos o muy por encima los costos reales de la vida, de la canasta básica respecto a la inflación. Oye, porque no han regresado, o sea, seguimos estando con una costo de canasta básica arriba de los 1,200 pesos en algunos casos, dependiendo de la entidad federativa, 900, cuando anteriormente andaba en 450, 500 pesos, ¿no? La canasta básica. Por eso, insisto, estamos muy lejos de esa expectativa se oye muy bonito, te voy a incrementar el sueldo por arriba de la inflación, cuando vemos que en términos reales no es posible y no se está materializando. Ahora, esta referencia que tenemos aquí es en materia federal para aquellos trabajadores que forman parte al 100% de la federación o que son entidades o que están en las entidades federativas donde el 100% de la educación está subsidiada por la federación. Ahora tendríamos que ver, porque seguramente va a haber variaciones, en lo que va a pasar en las entidades federativas que están parcialmente subsidiadas por la federación, por ejemplo, en el caso de ciertos estados del centro y el norte del país, donde una parte de los sueldos son sufragados por las finanzas estatales, entonces, y que traen unas inercias diferentes, porque hay que recordar que estos porcentajes son referenciales para los trabajadores federales y toman de base para las minutas que se celebren con los magisterios estatales. Entonces, ahí sí va a depender de la capacidad financiera de cada una de las entidades y obviamente pues, no es un mínimo, es un techo que se tendrá que lograr. Entonces, para ir sacando nada más unos puntos clave, nada más para que la audiencia no se pierda. Entonces, el primer elemento es que esto es a nivel del magisterio federalizado, ¿no? Lo que estamos viendo a continuación, y va a depender cada entidad, ahorita tal vez nos va a explicar eso Guillermo, de cómo los maestros estatales van a tener otro tipo de tratamiento, ¿no? Otra segunda conclusión que me llama la atención es que el 6.25 de la inflación no contempla todos los escenarios de la vida diaria, pues entonces, digamos, ahí hay un margen de error, por así decirlo, ¿no? Entre el 6.25 que plantea Hacienda con el encarecimiento real de la vida, ¿no? Y lo que comentaba Guillermo es importante. Entonces, este aumento real queda por debajo de la línea de la inflación. Es correcto lo que estamos comentando. Ahora sí, estimado Guillermo, lo que ibas a comentar. Sí, en el caso de, complementando lo que señalan, efectivamente pareciera que este es federal, porque las reglas se genera el techo federal y se supone que de ahí se baja a todas las entidades. Pero como las entidades son autónomas y conforme al artículo 116 y 115 constitucional, las relaciones estatales o municipales pues dependen de cada estado
o con cada municipio. Entonces no tiene nada que ver con la federación. Y eso que ha provocado en algunas entidades y municipios que manejan educación, que generen condiciones laborales adicionales a las acordadas a nivel federal. Es decir, independientemente de esta propuesta, como en el caso de Baja California, hay un listado de prestaciones que no están aquí. Y entonces la pregunta es, pues, ¿cómo le van a hacer frente a este aumento? Y entonces la lógica nos da que si hay ese compromiso, pues tendrán los estados que sufragar un presupuesto adicional para hacerle frente a los aumentos de condiciones laborales que no estén en esta lista. Eso es para todos los compañeros que estén en otra entidad, que sean estatales o municipales, y que digan, oye, en este listado no está la prestación que yo recibo y que acordó mi sección pues con el estado específico, patrón. Entonces ahí tendrán que hacer un ejercicio individual para ver cómo va a quedar el tema del aumento. Y el otro punto que decía el contador Jatar, recuerden que en el 90, estoy hablando de maestros estatales y municipales, pero acuérdense que en el 92, derivado del Acuerdo de Modernización de la Educación, que fue una gran reforma educativa, pues la federación transfirió a los estados y en algunos quedaron en los estados, en organismos descentralizados, en fideicomisos, y esto de alguna manera a nivel nacional, ya sea como hayan estado estructurados en cada estado, se les llama federalizados del 92. ¿Y qué implica eso? Como decía el contador, que al final de cuentas está este incremento, vamos a decir, ese les pudiera aplicar, el que están ahorita describiendo, pero adicionalmente el Estado les da un complemento, es decir, reciben 2 cheques, de la federación, que está centralizado, y el que les da de complemento del Estado, y entonces ahí está bien interesante. Ejemplo, Baja California, que actualmente recibe el 22% adicional de tu sueldo ordinario. Entonces va a ser muy interesante cómo van a aplicar este aumento del que estamos señalando. Esos serían como algunas variables donde se tendrían que situar los compañeros dependiendo dónde estén adscritos. Ahora, antes de pasar a la otra diapositiva, entonces es importante señalar esto que comentaba el contador, que no hay que irse con la finta de sumar todos los porcentajes, porque evidentemente este es un juego de números, ¿no? Nos está diciendo acá, en otras palabras, que hubo un aumento del 10.81, cuando realmente el aumento salarial es del 6%, ¿no? Ok, bueno, y acá hay otra tabla, contador, si nos apoya usted, por favor. Sí, claro, mira, por ejemplo, Lalo, aquí tenemos, por ejemplo, como el 6% del 0,7 representa 586 pesos, 40 pesos, 36 pesos, 40 pesos. Si te fijas, son incrementos, no es lo mismo incrementar el 6% sobre los 15, 18, 20 mil pesos de la percepción que sobre el desglose de los conceptos. Se oye, tú señalabas muy atinada y correctamente de manera anterior, de no irnos con la finta de la suma de porcentajes, porque no es así. Por ejemplo, si yo voy al concepto de previsión social múltiple, le incremento el 100%, pues a lo mejor va a incrementarse 200 pesos, pero si hacemos el factor neto, pues no es realmente simbólico. Si podemos ir bajando a la siguiente, por favor. Fíjate, por ejemplo, aquí tenemos cómo en otras prestaciones, en términos reales, se habla del 4% de incrementos, pero realmente ese incremento total tan solo es el 0.45% de incremento en términos económicos. Fíjate cómo el juego numérico o los aumentos por los conceptos, tú pensando que es un 4% de manera porcentual, sí es un 4%, pero en términos reales es tan solo el 0.45% en cuanto a dinero corresponda. Si bajamos, por favor. Mira, aquí tenemos el análisis de hora-semana, cómo un trabajador pasa de un sueldo tabular
de 506 pesos a 537. El 6% tan solo representa 30 pesos, que bendita sea la cosa, pues no atiende esa afectación que hemos tenido por la inflación. Y todavía continuamos con esa deuda histórica para ciertos trabajadores de la educación, de llevarlos por encima o a unas percepciones más dignas. Mira, lo que les comentaba hace un momento, cómo tenemos la ayuda en despensa en 1.6 pesos, en 1.45. El material didáctico, sobre todo, ¿no? El material didáctico, pues le incrementan en este ejemplo 1.45, ¿no? Pesos, 1.45 pesos. O sea, realmente, pues ni el IVA, ni la inflación, ni para nada un que... clip, para un clip, una cosa así, ¿no? Sin duda, sin duda. Entonces, realmente no. Pero en este caso, aquí lo rescatable es que en el análisis de este tipo de trabajadores, bueno, pues ya se les pone el tope de los 16,000 en esos casos. De ahí en fuera, si lo podemos bajar a la siguiente lámina. Bueno, bajamos, por ejemplo, este es el procedimiento para determinar o comparar la percepción con el tope establecido por la federación. Cómo se analiza. Fíjate cómo tenemos que en el 2022 un 6% directo al 0,7, el 6%. Hoy bajó, hoy es del 4. ¿Te explico? O sea, no, tuvimos un leve retroceso en ese. Ahora, Dime. antes de pasar y continuar con esta dinámica, me gustaría regresar tantito para preguntarle a Guillermo. Todos estos conceptos y estos aumentos que tú observas aquí, maestro Guillermo, en materia del derecho laboral, o sea, de lo que debería ser justo para las y los trabajadores, ¿qué te dice este juego de números? Bueno, eso en materia jurídica se llama falta de claridad y falta de certeza jurídica. Entonces aquí lo correcto es que pues, de entrada tendría que venir una aclaración por parte del sindicato, pedirle al ejecutivo que aclare estos números, porque si es otro el resultado numérico al 8.2 directo al salario, pues yo creo que hay que dejarlo claro, ¿no? Y independientemente que estuviera claro o no, pues obviamente que si un trabajador está esperando el 8.2%, y no lo recibe, pues eso se llama que en materia laboral, que el patrón no está cumpliendo con el pago correcto en tiempo y forma de su salario. Y ese diferencial salarial, pues se le puede exigir al patrón, ya sea por la vía sindical o por la vía judicial. Esos serían los caminos que pues tendría que estar analizando el trabajador afectado, porque pues obviamente esta promesa patronal pues se convierte en una obligación que no se está ejecutando y esa incumplimiento de obligación pues se puede ejecutar por un trabajador, ya sea ante una junta de conciliación o ante un tribunal local de arbitraje o ante el Tribunal Federal de Arbitraje. Ahora, Guillermo, una de los planteamientos que hacían en la charla anterior, algunos comentarios que leí, es la gente, los maestros y maestras preguntaban, oigan, ¿se puede hacer algo ante esta decisión ya tomada? O sea, legalmente se podría decir, no aceptamos esto. Definitivamente, entraríamos en una cancha y en un contexto que es nuevo para el magisterio, porque al final de cuentas el magisterio, pues de alguna manera sus conquistas laborales, su conducto, su motor, pues es la vía sindical, y esta es la que en la práctica normalmente llevaba acuerdos con el patrón y de ahí se beneficiaban con sus prestaciones laborales o derechos laborales. Obviamente esta parte ya se ha ido mermando al día de hoy al hecho de que pues el patrón es el que toma la decisión de pagar en los términos que está decidiendo. Y bueno, aquí los trabajadores tendrían que hacer una reflexión porque esto de alguna manera tiene diferentes implicaciones y pueden ser serias. Desde el tema inclusive ahorita no se está hablando del gravamen de los descuentos de aportaciones de seguridad social, cómo se va a grabar esta parte y qué prestaciones sí se van a incluir y cuáles no.
El otro tema es el tema de impuestos. Esos dos elementos no los estamos viendo aquí, que ahorita a lo mejor nos puede explicar el contador cómo se pudiera cambiar inclusive estas fórmulas, ¿no? Porque no se está hablando de descuentos. Entonces, definitivamente yo creo que el primer ejercicio, pues, es encarar la información, proponer aclaraciones, pero definitivamente los trabajadores, pues, tienen que empezar a analizar estas vías legales. Lamentablemente, una vía legal, pues, es complicada porque, pues, es tiempo. Lo correcto sería que el Ejecutivo aclarara esto y que fuera un aporte y un apoyo, pues, los sindicatos existentes, ¿no? Perfecto. Y sí me llama mucho la atención, quizá el contador nos pueda platicar un poquito más adelante, de que efectivamente estamos hablando ahorita de los ingresos, de las percepciones, pero la pregunta que me surgió ahorita es, ¿las deducciones que nos hacen pueden incrementar? Definitivamente, Lalo. Y fíjate que antes de pasar ese tema, yo sí quisiera comentarles y sumarme a lo que señala el abogado. En la vida magisterial hay un histórico de incrementos salariales. Y en derecho, el abogado se hacen costumbres, las costumbres se hacen leyes. Entonces, yo creo que si la tendencia de los incrementos venían de manera ascendente y de momento, no obstante, es una facultad o una atribución de la patronal, decir, ¿sabes qué? Estas son mis condiciones generales de trabajo, inclusive depositarlas. La práctica o la lógica siempre ha sido negociadas y consensadas con los grupos magisteriales. Sin embargo, si los maestros consideran que el incremento o la atención ya no viene bajo la misma tendencia que ha venido en los últimos años, pues yo creo que ahí existen, y el abogado, como bien lo señala, elementos jurídicos a analizar para una factible inconformidad, porque pues si yo vengo si yo como tu servidor como patrón traigo una tendencia de 10, 15 años de incrementos salariales, ya es una costumbre, ya es un derecho que a lo mejor ha sido de forma tácita o ha sido en forma de hecho. A lo mejor no está escrita, pero ya está de hecho. Y de repente como patrón rompo esa costumbre y de manera directa lesiono la economía o la expectativa del trabajador. Creo que pudiera haber elementos que con los expertos jurídicos adecuados se pudiera pelear un incremento adicional. Perdón, ahí, contador, mira, sí y no, porque tienes razón, o sea, es un tema de costumbre, pero porque así siempre había funcionado. O sea, había funcionado que cada año iba en aumento y era una costumbre que no podía ser menor al piso que habías logrado el año pasado. Y eso se convierte en una costumbre y a todos les va quedando claro en el magisterio que cada año, cuando menos, tenías que obtener lo que obtuviste el año pasado. Claro. Pero en un mecanismo de costumbre, aquí no está diseñado, ahora sí que los aumentos salariales, como vamos a decir, como en el Poder Judicial, que te dicen, no te puedo dar un presupuesto menor o un aumento menor al que te di el año pasado. Entonces, pues ese podría ser un ejercicio, ahorita dando una respuesta a Lalo, que podría ser magisterio. O sea, salir y decir, pues ya, para evitar este tipo de cosas, vamos a ponerle el piso mínimo. Lo ya logrado, ya no le puede echar un paso para atrás. Yo creo que eso hay que poner. Incluso yo aportaría ahí que esta administración, incluso podríamos atrevernos a decir que está transformando la forma de la negociación sindical, pues, ¿no? Porque antes se acostumbraba, como bien dice el contador, pero hoy día vemos que hay otras formas de negociar y que incluso yo me atrevería a pensar que no hubo ninguna negociación. Yo me atrevería a pensar que fue el mismo Poder Ejecutivo el que dijo, mira, así lo vamos a hacer, pues, ¿no? Claro. ¿Qué es esto que tenemos en pantalla, no? Y como no hay como no hay una verdadera negociación, esa es la realidad, el magisterio tiene que tener en cuenta el daño que está generando esta metodología
de aceptar lo que les está proponiendo el Ejecutivo a través de la Secretaría de Educación. Y ojo, y los sindicatos y maestros lo están dejando pasar. El año pasado, política del salario del bienestar, algo así, ¿no? Con distribuciones dependiendo de lo que ganaras, ahorita no se está tocando. Y entonces aquí ya te están proponiendo una variable distinta a la del año pasado. Y eso quiere decir que si el siguiente año quieren hacer otra variable, lo van a permitir. Entonces yo creo que, regresando a la reflexión de qué es lo que se puede hacer, pues creo que es momento de ponerle orden a cómo se paga el salario y cómo se aumenta el mismo. Y creo que eso, si no está arreglado, pues hay que no dejarlo en las minutas, y vendría bien hacer una reforma en la ley federal burocrática y dejar ya sembrado el tema de las reglas para evitar que por temas políticos pues estén sufriendo cada año a cómo esté el presupuesto, a cómo esté el tema de la política, a cómo está el movimiento sindical, y creo que eso no le hace bien al patrimonio del magisterio a nivel nacional. Perfecto. De acuerdo. Perfecto. Bueno, pues avanzamos en el tema. Entonces, comentabas, contador, que esta, digamos, es como la fórmula, ¿no? Que se está aplicando, con la que se va a aplicar el incremento salarial, ¿no? Así es. Le pudiéramos decir que es el cuadro sinóptico o el resumen de la metodología abreviada de cómo se deben de comparar la proyección del sueldo y su incremento con el tope o con el mínimo establecido por el presidente. ¿Y qué tenemos? Aquí tenemos que se toma la percepción 2022, se le aplican los porcentajes que ya vimos, el 4, el 2, se determina la percepción mensual bruta integrada. Tomamos los 14,000 pesos del ejemplo. Acá está el ejemplo, ¿no? Aquí está el ejemplo, tomamos en las primeras columnas del lado izquierdo, vemos el desglose de conceptos, vemos que la sumatoria son 14,572. A esos porcentajes, a esas percepciones de los conceptos 2022, se le aplican los porcentajes establecidos y te determinan un nuevo monto que es de 15,489. Si lo pudiéramos señalar, Lalo, por favor. Aquí están, tenemos los 15,489. Ese nuevo monto se compara con los 16,000 pesos de la percepción mínima, y la diferencia es lo que se va al incremento. O sea, ¿qué es esto? A tu sueldo actual, increméntale los porcentajes. Si no llegas a los 16,000, le sumas la diferencia para llegar a 16,000. Entonces aquí tenemos como una percepción, en este caso de este ejemplo de este trabajador, prácticamente subió su percepción en 1,500 pesos. En este caso, ¿cómo pasó de los 14,572 a los 16,000? Ese trabajador en particular, o este ejemplo, su beneficio o su incremento oscila en los 1,000 pesos, ya con la suma de todos los conceptos. Si tomamos en cuenta ese incremento, fíjate, vamos a hacer el ejercicio rapidito aquí mecánico, de 16,000 pesos menos los 14,572, su incremento es de 1,428 pesos. Ok, 1,428. Así es. Sobre los 14,572, realmente en este caso sí tuvo un beneficio del 9.7% real. Real. O sea, en este caso es para trabajadores de inicial, plaza inicial de preescolar o primaria, que era el debate que teníamos antes de entrar al programa. Comentaban, esto de la plaza inicial, ¿qué significa? Son aquellos trabajadores que se encuentran, como lo dice su denominación, iniciando el trabajo magisterial, o ya se encuentran laborando, pero dentro de esa categoría. Entonces, los que están en esa categoría, más todos los que se incorporen, su sueldo mínimo va a ser 16,000 pesos. Ahora me surge una duda. Estos 510 pesos que están acá,
¿Cómo, o sea, bajo qué conceptos se van a aumentar o cómo se van a aumentar esa diferencia? ¿Cómo va a venir en el tabulador del cheque? De manera porcentual, ¿cómo lo haría yo como administrativo de la Secretaría de Educación? De manera proporcional a cómo están integrados los conceptos, obviamente nos reflejaría de manera proporcional en todos los conceptos, porque al final de cuentas, Lalo, la sumatoria de todos los conceptos te integran la percepción y son base para el cálculo del impuesto sobre la renta, ¿no? O sea, es probable que así vayan a hacer este ejercicio las áreas administrativas. La diferencia, dividirlo entre estos 9 conceptos y aumentarlo, ¿no? Proporcionalmente. Sí, pero proporcionalmente, no linealmente. Por ejemplo, ya tenemos una proyección o una comparación del sueldo 2022 más los porcentajes decretados. Bueno, la suma de todos sigues por abajo de los 16,000. Ok, ¿cuánto es la diferencia? 510 pesos. Esos 510 pesos no irían directo a un solo concepto. Los tendrías que de manera proporcional distribuir conforme cada uno de los conceptos. Perfecto. Eso sería lo más lógico. Si no hay en la minuta no hay una especificación de a dónde o a qué concepto deba de ir ese diferencial, se tendría que, la lógica financiera sería, se tendría que distribuir proporcionalmente entre cada uno de los conceptos. Si la minuta del incremento señalase que esa diferencia va al 0,7 o al fomento del 0,7 del sueldo tabulador, bueno, ya te especifica dónde iría. Pero mi lógica sería que al no haber una manifestación por escrito de en dónde iría esa diferencia, se tendría que hacer un desglose proporcional por cada uno de los conceptos. Perfecto. ¿Algo que quieras comentar, Guillermo? Sí, a mí me surge la duda de que es muy complicado empezar a estructurar interpretaciones sobre una decisión no integral, porque si imagínense, hoy se generó una determinación donde se dijo, ningún maestro en México va a ganar menos de 16,000 pesos. Eso no es política salarial y eso no se puede ver en una dimensión de un impacto de personas, porque a lo mejor el que le sigue y gana 16,005 pesos, pues ahora resulta que pues va a tener menos derecho del que se le empató. Y a lo mejor, y no hay que entrar en temas de que todos deben de ganar lo mismo, porque pues es multifactorial el que se esfuerza y va creciendo en sus percepciones por mérito, por evaluaciones, por ir concursando plazas, y de repente me ponen igual, porque una determinación de que teníamos que tener este piso, y eso está bien, pero el tema es que todos los demás que no son beneficiados en esa lógica, se tendría que hacer un planteamiento el día de hoy de cómo beneficiarlos de la misma manera en la cancha que estén, y de eso no se está hablando, y creo que genera un tema de discriminación total y viola el derecho de igualdad, el derecho de dignidad y del proyecto de vida de muchos. Ahora, sí, me resulta bastante importante este planteamiento, porque aquí pareciera que los más beneficiados pues son los que ganan, que no logran obtener los 16,000 pesos. No sabemos hasta ahorita qué porcentaje del gremio magisterial del 1,5 millones de maestros esté en esa condición, pero en esta lógica que plantea el licenciado Guillermo, estimado contador, ¿qué pasa con aquellos, por ejemplo, que ganan 16,002 pesos? Se ven afectados, bajo esa lógica se ven afectados, porque a esas personas les aplicarías los porcentajes decretados por cada uno de los conceptos, y su incremento en términos reales pues no se compararía en absolutamente nada el 9.2% que determiné hace un momento de los que ganan menos de 16,000. En eso probablemente, ahí sí volvemos al tema de que quedaría muy por debajo de la inflación. En el caso, o sea,
yo creo, Guillermo, que transformaron o modificaron la retórica del año pasado a la actual. Entonces dije, voy a poner una a los que menos ganan para no decir o no decir que hay una desproporción o una discriminación por la categoría del trabajador. Ponemos eso, pero definitivamente sí se encuadra, porque a igual trabajo, independientemente de las condiciones deben ser generales e iguales para todos. Entonces, aquí obviamente el que gane 16,000 pesos, pues va a ser realmente simbólico su incremento salarial. Y tomar en cuenta otra situación que en el magisterio, pues hay o es común encontrar maestros que tienen, por ejemplo, 2 plazas, ¿no? Que probablemente tengan plazas menores de 16,000 y obviamente los incrementos pues van a ser bastante contundentes, ¿no? Sí, así es. Y obviamente, y aquí va a haber ciertos trabajadores que dicho incremento les va a jugar en contra. Por ejemplo, aquellos trabajadores de la educación que se encuentren en las categorías más altas, carrera magisterial, cosas, ya hablando de impuestos, saltarían del rango del cálculo de impuestos y entonces ahí ves una disminución adicional de la percepción. Porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, si las personas andan entre 20 y 30, el factor real de impuestos se modifica. Entonces, realmente 100, 200 pesos te salta de rango en términos de la Secretaría de Hacienda y te aplican una tasa mayor. Entonces, por eso los trabajadores que se encuentran en categorías superiores por antigüedad o por méritos, por lo que sea, ven más impactado, más mermada ese incremento salarial porque pues se les aplica una mayor tasa de impuesto y obviamente pues tienes otro factor que te juega en contra en el incremento real de tu salario. Al final considero también que ya desde la perspectiva política, pues el presidente está cumpliendo el planteamiento de su filosofía política, ¿no? Que primero los que menos tienen, ¿no? Creo que está aplicando la misma lógica acá, ¿no? Sí, sin duda. Que aunque pareciera una verdad de perogrullo, donde decimos, bueno, pues todos estamos de acuerdo, pero realmente, como dice Guillermo, no está siendo algo equitativo, igualitario, pues, o sea, sí promueve la discriminación laboral, ¿no, Guillermo? Sí, y no solamente la discriminación, digo, el día de hoy no nos hemos puesto de acuerdo, acuérdense que pasó del tema del servicio profesional docente, donde le apostábamos al tema de la calidad educativa, después viene la reforma actual de AMLO, y señala la excelencia en la educación, y después se rompe y no queda muy claro este tema de cómo lograr aumentos en base al mérito, y se hizo todo un desajuste a nivel nacional, fuera de que si tenía un área de oportunidad de mejoras el SPD, lo que sí era necesario y quedaba claro, y muchos lo aceptaron, muchos aceptaron que los aumentos, bienvenido por mérito, ¿no? Y eso te generaba ponerte a chambear más, a estudiar más, lograr méritos para ganar más. ¿Qué pasará en el mismo ejemplo de los 16, un peso, donde dice, oye, me esforcé para llegar a los 16, 6,000 pesos, y de repente veo que se va por la libre lo otro, por una política de todos igual, que no tiene nada que ver con el tema del ascenso por méritos? Pues creo que también genera un debate interno y que es discriminatorio, pero también es un mal mensaje para la ciudadanía, para los padres de familia. Entonces, creo que vale revalorar este tema, replantearlo, porque esto no nos ayuda a nadie, ¿no? Ni en el tema económico, ni en el futuro, cómo le vamos a hacer en los incrementos, y que la sociedad y los padres de familia y los niños pues no empiecen a cuestionar en base a que tienes un mejor maestro, o simplemente esa parte no sería relevante, ¿no? Para la sociedad. Perfecto, pues todavía nos quedan ya unos minutos, pero pues me gustaría que sigamos analizando este documento. Este es otro ejemplo que nos ponen, pero
para el caso de maestros que trabajan por hora, semana, mes. ¿Observas alguna diferencia, estimado Jatar, acá? Sí, claro. Mira, no he revisado la minuta al tiempo completo, pero me llamó mucho la atención esta lámina, porque prácticamente, y espero que no sea así, prácticamente aquellas personas que van a tener o tienen una percepción arriba de 16,000 pesos, están planteando pues de que no va a haber un incremento real diferenciado. Si te fijas, aquí tenemos un ejemplo de un maestro donde se analiza y resulta que en la proyección gana 19,000 pesos, va a tener es lo que veíamos, un incremento simbólico, y obviamente en este caso, pues nomás como una mera referencia, la comparación con los 16,000 no habría un concepto de incremento adicional diferenciado contra los 16,000. A él se le aplica directamente los porcentajes y se acabó. Ok. Y bueno, aquí nos habla esta lámina de las prestaciones específicas. Sí, aquí en este caso, obviamente, nada más son montos no porcentuales, son montos directos, y hay que compararlos con los que se recibieron los años anteriores para efecto pues, de que se mantenga una proporcionalidad de incremento. Bueno, hay otra tabla antes de que pasemos a la siguiente, que puedes comentarnos de eso. Fíjate que aquí tenemos prácticamente se mantienen igual, educación indígena para el mes de noviembre, la integración educativa no tiene sin cambio, siguen exactamente igual, y ahí pues tendría que revisarse en cada uno de los estados donde aplique este concepto, ¿no? Guillermo, ¿algo que quieras comentar? Sí, nomás, a lo mejor una reflexión en la lógica de que de los ingresos de los docentes, como bien dijiste, pues a veces hay maestros doble plaza, pero también están las variables de asignación por horas. Y esto lo que a veces implica es un menor ingreso, pues dependiendo de la carga de horas que tengas. Y aquí, pues, se puede generar un debate, porque al final de cuentas el otorgamiento de derecho va enfocado a que ningún maestro debe de ganar menos de 16,000 pesos. Y esto implica independientemente de la condición, de las condiciones laborales que tengas. Es decir, es irrelevante tu carga de horas, tu plaza, dependiendo de las variables que tengas. Y entonces ahí sí, imagínense que llegue un compañero que tenga 2, 3, 4 horas y que diga, bueno, pues aquí el derecho es de 16,000 pesos cuando menos, independientemente de la carga de horas. Y eso pues definitivamente hay que aclararse, porque el derecho otorgado fue no basado en mérito, no basado en carga de hora, sino simplemente por la calidad de ser docente a nivel nacional. Ok, bueno, voy a pasar a la otra. Este es el otro anexo, y este es un anexo que llama la atención porque habla también de que este beneficio va para el personal no docente y de apoyo y asistencia a la educación. ¿Qué pudieran comentarnos de esto? Bueno, pues obviamente nada más lo único que hacen las tablas es para cada anexo, pues el diferenciar cómo aplicaría, y solo vemos que siguen siendo los mismos conceptos: el 4% al tabular, 2 al fortalecimiento y 2 a prestaciones, ¿no? Básicamente nada más es para efectos didácticos o informativos. Ahora, hay algo que llama la atención también. Bueno, dos cosas en particular en materia legal. Observé que la minuta está firmada el mismo día que el presidente da un anuncio. O sea, pareciera que todo eso se lleva a cabo en ese mismo momento. No sé si jurídicamente esto sea posible. Y la otra es que le dan un tratamiento totalmente diferente en cuanto al retroactivo, para los compañeros de media superior. Creo que a ellos el retroactivo no les aplica desde enero, sino les aplica desde febrero. ¿Aquí qué podrían comentar al respecto? Pues definitivamente en el tema de derechos, pues obviamente aunque sean sistemas diferentes, creo yo que el día de hoy no hay un elemento objetivo o una excepción para poder
hacer la distinción de decir a unos a partir del 1 de enero y a otros a partir del 1 de febrero. Definitivamente, pues es una presentación que no está fundada y motivada. Ahí lo que habría que exigir a los compañeros que les está impactando a partir de febrero el retroactivo y su aumento, pues tendrán que estar exigiendo de por qué esta distinción. De entrada no vemos razón para que se haga esa distinción. Perfecto. Y bueno, creo que estos son los 3 documentos que nos expone el sindicato. Y antes de ir concluyendo ya con esta, voy a quitar ya la presentación, ¿o quieren hacer algún otro comentario de la presentación? No, adelante, por favor. Antes de ir concluyendo, ahorita que ya sacamos, o ya la audiencia tiene varias claves bien claras en materia de lo contable y lo legal, que nos comentes un poco, contador, sobre las deducciones. O sea, ya hablamos del incremento, pero ¿se pueden aproximar el incremento a las deducciones que nos hacen como maestros? Mira, en el tema de las deducciones prácticamente quedarían igual. Las deducciones a que tenemos derecho como trabajadores asalariados o por honorarios asimilables por sueldos y salarios están ya tipificadas por la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, tenemos el cálculo en UMAS, entonces nos van a aplicar la exención mensual de las 15 de UMAS, se dará el cálculo respectivo. Aquí el problema, la deducción no se incrementa, lo que se incrementa es el ingreso. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener trabajadores de la educación que van a tener un mayor ingreso, a los cuales se les va a aplicar la misma deducción en el cálculo de la UMA, y obviamente su base gravable va a ser superior a la que venía siendo en 2022. Entonces, de repente, pues van a pagar más impuesto. También hay que tener mucho cuidado, maestros, en la forma en que se les va a pagar el retroactivo. Si el retroactivo se les paga en una sola exhibición, obviamente en ese mes tu descuento sobre impuestos sobre la renta se te va a disparar. Por eso, en las ciertas entidades federativas se tiene la práctica de que el retroactivo sea en parcialidades, para no saltar de momento el rango de salario de impuestos, perdón, el rango de los impuestos. Si tú eres un trabajador de la educación que recibes 19,000 pesos mensuales y de repente vas a recibir el retroactivo por 8,000 pesos o 7,000 pesos, tu cálculo de impuesto sobre la renta de ese mes sería sobre los 26,000 o 27,000 pesos. Entonces, probablemente des el brinco en el porcentaje de impuesto y tengas que pagar un mayor impuesto. Por eso es muy importante analizarlo en cada caso, en cada categoría en particular, y ver qué práctica tiene cada entidad federativa para que no se vea tan afectado el trabajador en el pago del impuesto, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que decías, Guillermo, que incluso eso tiene que ser parte de un buen esquema de negociación, pues, ¿no? Sí, claro. Ahora, la pregunta que me salta con esto que está comentando el contador es, con todos estos aumentos, el sueldo final de las personas, de los maestros, tendría que ser de 16,000 o va a venir abajo de 16,000, aunque cuando se hagan todos estos ejercicios, las fórmulas y todos estos ajustes den 16,000 pesos. No sé si me expliqué. Sí, pues, digo, obviamente es una percepción individual, ¿no? Y personal. Pero sí, definitivamente la propuesta, lo que todos entendimos, fue un aumento del 8.2% al salario. Y ahorita en el SAC estamos viendo que es otra cosa distinta. Pues en esa lógica, pues lo que tendríamos que esperar, pues es que si dices 16,000, pues ese fue el acuerdo, 16 menos impuestos. Tú ganas 16,000 pesos y ahí está el compromiso cumplido, pero pues hay que hacerle los descuentos y pues a lo mejor te quedan 14 o te quedan 13,000 pesos, ¿no? Yo creo que por ahí sí puede pasar esto, en este caso, contador, con los números.
Sí, claro, claro, definitivamente, porque estamos hablando de una modificación del ingreso, pero la deducción ya está definida por la ley de impuesto sobre la renta. Entonces, todo al mes se suma la percepción salarial menos las sumas determinadas, y esa es la única deducción, porque nosotros como asalariados o los trabajadores de la educación no tienen la posibilidad de meter facturas, porque no tienen una actividad empresarial como una empresa, como una persona física con actividad empresarial. Entonces, la ley les da el beneficio de la deducción de UMAS, pero aquí en este incremento no se da de deducción, es un incremento del ingreso, más no de la deducción. Entonces, en ciertas personas, por la categoría, repito, van a saltar el nivel del factor o de la tasa del impuesto y se les va a descontar, o van a notar que se les descuenta más de impuesto sobre la renta que antes del incremento por haber brincado de rango o de nivel. Perfecto, perfecto. O sea, en conclusión, el gobierno va a decir, pues yo ya te estoy pagando los 16,000 pesos, ¿no? Pero con todos estos ajustes, pues es probable que en el salario no se refleje como tal, ¿no? Ahora, nada más antes de ir concluyendo, Guillermo, con los jubilados, toquemos el tema de los jubilados, cómo afecta, cómo beneficia todo esto. Sí, me llama la atención que en la minuta que nos hiciste el favor de compartirnos, se habla del tema de seguridad social, y ahí lo único que dice es que se va a promover entre el ISSSTE una mesa tripartita entre la Secretaría de Educación, el CENTE, el ISSSTE, para iniciarse a la brevedad posible a fin de que se busquen mecanismos que permitan resolver la problemática de seguridad social y su impacto en los derechos laborales de las y los trabajadores. Entonces, definitivamente nosotros siempre hemos dicho que en el tema de pensiones es una vía consecuencia lo que pasa con los activos. Eso pasa en los sistemas de pensión dinámica. Entonces, todos los que tengan una pensión dinámica en el país, pues tendrían que seguir la consecuencia de todo lo que acabamos de hablar. Y el otro debate, los que no estén vinculados a una pensión dinámica, que no es otra cosa más que mi pensión va a aumentar. La única manera en que aumenta mi patrimonio pensionario, la única manera, no hay otra, es como aumenta el sueldo de los activos. Entonces, si a ellos les aplicaron un 4% del sueldo base, de esa manera va a ir impactado a mi pensión, es vía consecuencia. Pero, ¿qué pasa con las pensiones que no están vinculadas a una pensión dinámica y que aumentan bajo otro mecanismo, como el aumento del salario, del UMA, del INPC? Pues bueno, aquí estaría muy interesante hacer el ejercicio que tú señalaste, qué acciones se pudieran hacer, y yo me estaba imaginando que así como en su momento se generó un debate por los compañeros que les aplica el ISSSTE y que decían, me debes de pagar en salarios y no en UMAS, aunque al final ganó el UMA y no es parte de esta minuta tampoco. ¿Se acuerdan que había dicho el presidente que iba a haber una compensación para ver este tema del diferencial salario de suma? Pues ya se nos fue el sexenio y les aplicaron el UMA y no hubo compensación. Y aquí está bien interesante el ejercicio, los que no son pensión dinámica, ¿qué acciones pudieran hacer? Pues sería muy interesante hacer un debate de que la pensión tiene que aumentar cuando menos la inflación, y ante un reclamo, pues habría que poner todos esos factores en la mesa para buscar que judicialmente o políticamente se lleve una solución de poner un piso donde no se esté mermando el patrimonio de los pensionados año por año. Entonces sí es relevante hacer una aclaración, porque esto pues va a tener un impacto de retroactivo también para los pensionados, porque la mayoría de pensionados pues siempre se está esperando a la declaratoria del aumento del activo para que empiece a circular por todo el país su beneficio patrimonial. Perfecto. Y bueno, contador, para ir concluyendo esta parte, ¿qué acciones recomendarías, por un lado, al magisterio en este caso? Que bueno, está la expectativa de cuándo le va a caer este recurso. ¿Qué sugerencias les das tú como contador en esta parte? Micrófono, Qatar.
Sí, sí, yo le sugeriría a los maestros que una vez que en cada entidad federativa tengan ya la certeza de cómo quedó finalmente la negociación, se acerquen a alguna persona financiera o a los departamentos de recursos humanos directamente de los sindicatos o de la Secretaría de Educación a que realicen su proyección. Es más, yo invitaría a las entidades federativas a que desarrollaran las aplicaciones o la página de consulta para el magisterio para que vean o calculen cuál va a ser el impacto de su incremento salarial, y estar muy atentos y también asesorarse de que, porque en algunos casos lo hemos detectado, las entidades aplican mal las tarifas de impuestos y obviamente hay algunos trabajadores que han salido afectados porque le están descontando de manera errónea, ya sea en contra o a favor. Entonces, que estén muy atentos, que se informen, que estén atentos de las negociaciones y que hagan sus cálculos y que se acerquen a un experto en su entidad federativa, pues para que tengan certeza de lo que van a recibir, esté bien calculado en todos los aspectos, tanto en el ingreso como en el cálculo de los impuestos. Y aquí, Guillermo, creo que la papa caliente ya la tienen las secciones sindicales, ¿no? Que son las que van a ir acordando con cada entidad. Ahí, ¿qué sugieres tú particularmente a los delegados del sindicato? Pues yo creo que esto que acabamos de platicar el día de hoy es un buen ejercicio, llevarlo a estas secciones, prepararse con todos estos datos que puedan arrojar, que los que pudieran ser relevantes, y en esa lógica enfrentar los cierres, ya con algún tipo de cuestionamiento, de detalle, que los pueda poner una ventaja de que todo esté claro, que todo sea transparente, porque si solamente empiezan a replicar el aumento sin ver todos estos detalles, pues simplemente nomás vamos a ver que este ejercicio, pues a lo largo de los meses lo van a estar haciendo en las entidades porque no van a saber exactamente cómo aumentó, si fue en el salario base, si fue en las prestaciones, dependiendo del tipo de sistema. Y yo creo que podemos evitar esos malos ejercicios. Entonces yo creo que la recomendación es que la información de esta sesión pues se replique en las secciones, que las secciones hagan su chamba y que se vayan preparaditos a los cierres. Yo creo que es la mejor manera de ayudar a los compañeros. Perfecto. Y bueno, pues aprovechando, ¿por qué no nos regalan por sus redes sociales un contacto? Sobre todo ustedes están en Baja California, si hay o si gente de otros estados pues quiere contactarles para pedirles alguna asesoría, pues que lo consulten directamente con ustedes, Guillermo, y posteriormente el contador René. Bueno, pues estamos en redes sociales en De la Peña Rivera, abogados, ahí la DLPRA de la Peña Rivera, y ahí nos encuentran en las páginas de internet, ahí están nuestros contactos, y pues siempre será un placer atender al magisterio del país, o si es a través de tu espacio, de Causa Magisterial, pues también con todo gusto, si las dudas o preguntas o cuestionamientos que te hagan llegar, Lalo, pues con todo gusto nos las pasas y a través de tus conductos, pues tratamos de responderle a tu auditorio. Igualmente, Lalo, René Jatar Colio, me encuentro en redes sociales con mi apellido, soy a sus órdenes, y proponerte, Lalo, y para la audiencia, hay forma de tener una reunión bajo este tipo con las personas que fueron los titulares, o inclusive que son de los institutos estatales de seguridad social, de diferentes entidades federativas. Te invito y te solicito el poder tener y programar una reunión simultánea bajo este esquema con unas 6, 7 entidades federativas para tener una mesa de diálogo de las diferencias que existen, los retos que existen en la seguridad social, tanto del magisterio como de la burocracia, bueno, en este particular del magisterio, y de las posibilidades que tenemos para darle rumbo, sobre todo a nivel nacional, porque hay muchos retos. Una de ellas es la portabilidad de la seguridad social. Aquel maestro que está en Chiapas y se viene a Baja California y luego se va a Chihuahua y luego regresa al Estado de México, nunca logra consolidar un esquema de jubilación. Entonces yo creo que es muy importante empezar a hablar de la modernización de los servicios de seguridad social, y te ofrezco que hagamos esa mesa en un programa posterior.
Perfecto, pues encantado. Dicen por ahí, ahorita me estaba poniendo a pensar que siempre hay que tener un amigo abogado y un amigo contador. Y bueno, hoy queda claro por qué los maestros debemos de tener pues a dos asesores tan importantes y tan expertos como ustedes, René Jatari y maestro Guillermo Rivera. La verdad es que todavía creo que hay muchos temas que agotar. Yo plantearía, si tienen a bien, a reserva también de que la invitación y la propuesta que hace René, pues con todo gusto, ya ahorita terminando el programa podemos afinar esos detalles, pero yo sí consideraría que en algún momento y si su tiempo se los permite, pudiéramos hacer una tercera parte de este tema, porque hemos entrado todo al incremento salarial, pero hay muchos temas en la minuta que todavía merecen una atención particular, como esto de la UCICAM que se comentaba, como las basificaciones, entre otros. Así que pues quedaría abierta la invitación ahí a ambos expertos en la materia y pues agradecerle el espacio, nos llevamos unos minutos más, pero creo que la audiencia nos los va a agradecer mucho. No me resta más que agradecerles, Guillermo, René, buenas noches y muy agradecido por su participación. Un placer, buenas noches, saludos a todos y a todas. Causa Magisterial, televisión digital especializada en temas educativos, magisteriales y sindicales. Síguenos y no te pierdas nuestras entrevistas con académicos, docentes, investigadores y funcionarios públicos, entre otros. Todos los jueves en punto de las 7 de la noche en Facebook Live.